Muy buenos días, mi nombre es Amílcar Estuardo Sequén, con número de carnet 0910 15 230 de la sección A del curso de base de datos. En este preciso momento vamos a hablar de lo que es SQL Server embebido. El acceso hacia una base de datos relacionada desde un programa que nos puede plantear lo necesario cuando se piensa en el desarrollo de aplicaciones complejas que se necesitan para una manipulación y visualización de las tuplas. Lógicamente estas programaciones o tradiciones son selección, repetición y de relación con el usuario y gestión de errores. Por ello, la propuesta estándar del lenguaje SQL Server 92 proporciona distintas interfaces de lenguaje, es decir, que la sintaxis para poder usar el SQL Server son distintas conexiones que el SQL Server directo o interactivo y el SQL Server embebido. El SQL Server embebido se utiliza en la intercalación de instrucciones con el código de programa escritos de un lenguaje de programación, así que se domina el lenguaje huésped, lo que podemos utilizar por Fortran y Cobalt y el C, que hay diferentes programas o programaciones que se pueden utilizar. Bueno, en esta tiene la dificultad también lo que es plantear el acceso hacia una base de datos relacionada desde un programa, que reside con la incompatibilidad entre tipos de estructuras de modelos de datos y el lenguaje de programación para poder esperar una dificultad existente de las opciones. Es restringir las consultas en aquellas que se vuelven una típica tupla o introducir algún mecanismo. Bueno, aquí estamos también viendo lo que es en algunas opciones que se espera para la dificultad del mismo SQL Server. Podemos hablar sobre lo que es restringir consultas en aquellas que se devuelven con una única tupla o introducir algún mecanismo que permita seleccionar y manipular las tuplas en una relación. También podemos hablar de los mecanismos que vienen presentados por los cursores, que es en esencia de un puntero destinado a apuntar a las tuplas. Esta es una relación. Eso también puede proponerse como el cursor que puede moverse a través de una tupla y pudiéndose en cualquier momento seleccionar o actualizar la tupla apuntada. La estructura de un programa con SQL Server embebido. Tenemos estructuradamente lo que son las manipulaciones típicas de una base de datos, que son las siguientes: el programa, declaración de variables huésped para el acceso a la base de datos, fin de la declaración de variables huésped para el acceso a la base de datos, fin de declaración de variables, comienzo del código de un programa y instrucciones propias de un lenguaje, conexión hacia una base de datos e instrucciones de SQL Server. Estas serían las estructuras de un programa de SQL Server embebido. También podemos ver los elementos de un programa con SQL Server embebido, que son programa, declaración de variables, la creación de variables huésped para el acceso hacia la base de datos, fin de la declaración de variables huéspedes para el acceso a la base de datos y fin de la declaración de variables como es un programa, instrucciones propiamente de un lenguaje, conexiones hacia una base de datos, instrucciones SQL Server de conexiones de la base de datos, instrucciones propias de ese tipo mismo de lenguaje. Y por último tenemos pues el fin del código de un programa. Aquí vamos a hablar pues propiamente los comunicadores que soportan las peticiones de un programa sistema gestor de base de datos, que son los siguientes: el delimitadores, área de comunicación, variables de programa. Los delimitadores son partículas añadidas hacia una sintaxis de las sentencias SQL Server distintas dentro de un programa fuente. A continuación podemos tener también lo que es la comunicación, área de una comunicación. Esa está definida por un programa que utiliza también el mismo sistema gestor de base de datos para comunicar la última petición que sea ejecutada correctamente o no. Las variables de un programa. Estas sirven principalmente para contener aquellos valores de un programa que lee, escribe y columnas, tablas. Podemos hablar de lo que también son limitadores. Los limitadores son lenguajes que no tienen las sentencias SQL Server como funciones propias del mismo.
Por ello se deben que aquellas incluirse las delimitaciones sirven para distinguirlas dentro del texto. Podemos rápidamente hablar de la fuente que permite procesos y precompilador. Y podemos hablar también de lo que SQL Server va predecidas de las palabras reservadas exec SQL Server. Hablamos también de lo que es área de comunicación SQL Server, que son sentencias embebidas que son ejecutadas por el sistema gestor base de datos y luego esto devuelve un programa a datos pedidos que uno pues realiza. Si existen, además debe devolver una información que indica un programa de su petición. Vamos a ver también lo que es la SQLCA, que consiste en un conjunto de variables almacenadas. Esta se llama área de comunicación de SQL Server, que esta almacena información sobre el estado y los errores que se producen de la última instrucción que el programa ejecute sobre la base de datos. También la instrucción que SQL Server debería estar seguida por un código que consiste controlar los valores dentro de las variables SQL Code y SQL State, que son relativamente ejecutables de la instrucción simplificar la tarea del not found. Se evalúa acierto si no se han encontrado datos que cumplan condiciones. Esto podemos hablar que son específicamente las instrucciones SQL Code igual más 100. SQL Server error evalúa el cierto si ha ocurrido un error en la ejecución de la instrucción SQL Code menor que 0. La sentencia Warner no es una instrucción ejecutable, es más bien una directriz al proceso del lenguaje SQL Server. El Warner Condition Good significa que el procesador de SQL Server incluirá detrás de cualquier sentencia SQL el programa de la sentencia if condition take etiqueta. El Warner Condition Continue significa el procesador SQL Server que toma ninguna adición haciendo responsabilidad del programa controlador del flujo del programa. Las variables del programa son utilizadas como variables huésped y deben ser declaradas en una sección especial encabezada terminada de una fuente forma. Podemos decir como un ejemplo que son variables que deben tener un tipo propio al uso que se va a hacer en ellas, la compatibilidad entre tipos entre el lenguaje y programación del sistema gestor base de datos, que sirve para cada sistema particular. Sintácticamente puede aparecer una instrucción en SQL Server que puede aparecer con una línea o puede aparecer con símbolos de 2 puntos. Vamos a hablar de lo que también es importante, la manipulación de cursores. Hay una necesidad de cursores debido a que el SQL Server interactivo maneja conjuntos en lugar de registros aislados. El lenguaje de programación maneja un registro a la vez. El cursor es el mecanismo que permite moverse en conjunto de tuplas que pueden ser manipuladas desde una. Sin embargo, existen una serie de cursores que son el select, que permite asignar un conjunto de variables contenidas en una tupla resultante de una operación, el insert, el update y el delete. La estructura de un select es eje que estamos viendo acá, lo que es un ejemplo de lo que es una estructura de un select. Y ustedes pueden apreciar acá lo que son declaraciones de tipos, variables, y lo que es variables char in y lo que es el tamaño del carácter que uno quiere. También podemos hablar también que tiene el hard distinct, que es una lista de elementos de selección, into, que son variables, lista de variables, y el from también una lista de variables, el where condition, que es una condición de búsqueda, el group by es una lista de atributos, el having es una condición de búsqueda. La instrucción y manipulación de cursores también es el objetivo que permite la manipulación de tuplas a una relación de forma individualizada. Intuitivamente que va asociado a una relación específica de ser declarado, ya que el objetivo de su propio uso puede navegar a través de las tuplas que construye dicha relación para posteriormente
explícitamente definido por un sistema bien definido el programador. En la declaración del cursor podemos presentar a continuación una de ellas, pues que un ejemplo de lo que es en este programa. Acá podemos ver el código del departamento en el vector y lo que es from, podemos colocar profesor Word, código de jefatura y artículo update, la docencia. Lo que aquí estamos viendo es un ejemplo de lo que es un profesor está actualizando hacia una base de datos algún documento o nota que se quiera incluir dentro de un carnet de un alumno. Acá también está lo que es el DB ventas, el count que sirve para contar, y lo que es, estamos viendo acá también declaración al cliente, que es la declaración de las tuplas, la cantidad también que tiene dicho programa. También podemos hablar de definición del cursor. El cursor es una relación que define la relación asociada entre lo que es sentencia, select y la diferencia que puede incluir entre variables huésped. Ahí estamos hablando también de lo que es cláusula order by, que permite especificar una orden para tuplas de relación definida por una expresión de relación. Y también podemos lo que incluye si no se incluye la cláusula order by en el sistema, se establece un orden por defecto. La cláusula for only update, esta lista nombra a un atributo e indica una relación asociada a un cursor que puede ser actualizada por medio de las instrucciones update y delete. La instrucción fit es el cursor dentro de un conjunto ordenado de tuplas que está relacionado a una tupla que podemos ejecutar. Lo que es next, priority, first, last, absolute y in relay. Para los casos de next, prior y release, el movimiento es relativo de posición actual que podemos ejecutar. Y podemos ver la lista de variables que puede contener el huésped por cada atributo de relación. El fit no selecciona ninguna tupla, es decir que no existe ninguna tupla siguiente en el next o tupla anterior prior. La tupla de la posición actual del cursor, o bien existe la necesidad de tupla a partir de la posición actual. This absolute is relative, hacia adelante en positive y hacia detrás in negative. Entonces la posición actual del cursor puede ejecutarse en una instrucción. Acá estamos viendo un ejemplo de lo que es un cursor de update, el open, el fit también. Y estamos hablando también de lo que es el borrado de tuplas, que es una instrucción que sirve para actualizar el cursor o relación que se debe ser asociada a ella. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo de programación en C. También lo que es este es un ejemplo porque igual no lo podemos ejecutar porque solo propiamente para poder enseñarles pues cómo está constituido estos dichos programas. Y por último vamos a hablar de las compilaciones. El compilador de SQL Server bebido en C podemos utilizar un precompilador denominado SQL Server. Pues propiamente este archivo debe tener una extensión en C para poder compilarla y llamarlo. Y pues propiamente lo que nosotros ya conocemos, pues para crear un ejecutable con el nombre de mi programa y escribimos y seguir sucesivamente así unos pasos. Acá también hay lo que es el SQL Server embebido, está el estático y el dinámico. Este SQL Server es el completo, pues conoce propiamente un programa y las características son bebidas que comienzan un identificador y precompilador. Instrucciones de SQL Server embebido que finaliza con un terminador depende del lenguaje host. Las instrucciones de SQL Server embebido pueden alcanzar más de una línea. Una instrucción de SQL Server embebido puede aparecer en cualquier lugar. Esta es una característica de SQL Server dinámico. Bueno compañeros, acá terminamos con la explicación de SQL Server embebido. Creo que les haya gustado esto y que tengan una feliz noche.